El sufrimiento humano se ha manifestado en la historia y se manifiesta hoy de muchas maneras. Es evidente que no todo es sufrimiento en la vida y que lo cierto que los dolores y los gozos, las alegrías y las penas constituyen el trama continuada de toda nuestra existencia humana. El tema de hoy es Jesús, su muerte y resurrección. Solo así es llevadera la vida, ya que en los tiempos de sufrimiento hay que esperar que estos pasarán y se calmarán estos dolores. Pero también vendrán momentos de éxito y de alegría, y es el tiempo en el que debemos disponernos para fortalecer nuestras almas para cuando vengan los momentos oscuros o las noches oscuras. La pregunta por el sentido o el significado del dolor y los intentos de interpretación son de todos los tiempos, desde que el ser humano ha sido capaz de reflexión. ¿Por qué sufrimos? ¿O por qué sufren los inocentes? ¿O cómo se compagina la existencia de Dios con esta realidad del dolor y del mal? Las personas han buscado apasionadamente respuestas decisivas a estas preguntas angustiosas. No ha preocupado de la misma manera la pregunta ¿por qué tenemos tiempo de alegría o de felicidad, de paz y de gozo? Aunque son tan misteriosas como las otras. La muerte trágica de un hombre o de una mujer siempre llamará la atención de todos, sobre todo si esta muerte es percibida como un acto de injusticia y de maldad. Jesús, el hermoso mensajero de Dios, experimentó una muerte trágica, consecuencia de la incomprensión religiosa y política de su mundo, un mundo egoísta y sin amor. Jesús sufre con nosotros. El misterio encarnado de Dios experimenta la vida entre nosotros y también aprende a sufrir con nosotros. Es una muy empática forma en la que Dios se acerca a los humanos, según lo describe muy bien el texto de Filipenses. Vamos a recordar este texto, vamos a leerlo y vamos a tratar de extraer de estas hermosas palabras la verdad oculta en ellas. Aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con Él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Un principio de gran humildad del mensajero de Dios fue tomar forma humana para compartir este mundo en nuestra propia naturaleza y hacerse amigo del hombre, y con ese nivel de comunicación ofrecer con dulzura y sencillez el mensaje que nos cambiaría para siempre. Un mensaje de amor, un mensaje de reconciliación. Esta forma de comunicación tenía su riesgo y Jesús estuvo dispuesto a enfrentarlo. La humillación de la que habla el escrito a los filipenses no está en hacerse simplemente hombre, sino más bien en dejarse lastimar por amor, para no defraudar su compromiso con el mensaje de Dios. Jesús de Nazaret
entiende bien su propósito y entiende que este propósito es superior a todo, incluyendo su propia vida. El que trate de salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía, la salvará. Es el eco de la voz de Jesús en el texto de Mateo, capítulo 10, versículo 39. Vivimos con un propósito y morimos también por algún propósito. Al final, una vida tiene sentido si está ligada a un propósito, y si este proviene de Dios, entonces ha valido la pena vivir o morir. ¿Por qué es necesaria la muerte de Jesús? Este ha sido el trabajo de los teólogos desde los inicios del movimiento del cristianismo, encontrar un sentido claro a la muerte de Jesús. En el artículo 15 de la Declaración de Fe de la Iglesia Anglicana encontramos lo siguiente. Cristo vino para ser el Cordero sin mancha, que quitase los pecados del mundo mediante el sacrificio de sí mismo hecho una sola vez. El texto de la carta a los romanos nos ayuda a entender un poco más esto. Así como el delito de Adán puso bajo condenación a todos los hombres, así también el acto justo de Jesucristo hace justos a todos los hombres para que tengan vida. La idea antigua de que la sangre del Cordero sin manchas puede expiar los pecados del ofensor a Dios es algo que va a estar presente en este texto. En la muerte de Jesús se descifra el milagro de un ser perfecto, o más bien del Cordero perfecto que decide ofrecer su vida en rescate de todos los que están atrapados por el peso de la culpa, por los continuos errores de la vida. Jesús llama nuestra atención cuando vemos el mayor gesto de amor, entregar su vida para darnos vida. En el Evangelio de Marcos encontramos lo siguiente. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Entregar su vida en rescate por muchos es una frase profunda, es una frase hermosa que nos recuerda este sacrificio. Su muerte no tiene sentido si no se aprovecha para tener una mejor vida. Es una decisión de cada uno, de cada persona que escucha este mensaje de fe. Jesús venció a la muerte. Todos tenemos en el corazón el deseo de vivir un poco más, y cada día vemos con esperanza la llegada de otro día que extienda nuestras vidas. En realidad, en nuestros corazones soñamos con la posibilidad de ser eternos o de vivir mucho, pero muchos años. El misterio que envuelve a Jesús no está tanto en su muerte, que ya hemos mencionado. Envió un poderoso mensaje a la humanidad y hasta el día de hoy sigue siendo una fuerza para vivir y seguir adelante aún en los tiempos más difíciles. El mayor misterio de Jesús está en el regreso a la vida después de morir. Y esto lo hace posiblemente el único entre las diversas religiones del mundo. Por eso Cristo es diferente a todos los profetas del pasado. No puede ser comparado con nadie porque es único. En el artículo 4 de la Declaración de Fe de la Iglesia Anglicana leemos lo siguiente. Cristo verdaderamente resucitó de entre los muertos y tomó de nuevo su cuerpo, con carne,
huesos y todas las cosas que pertenecen a la integridad de la naturaleza humana, con la cual Él subió al cielo y allí está sentado hasta que vuelva a juzgar todos los hombres en el último día. Podemos reconocer que esta declaración de fe es el eje o núcleo de la fe cristiana. De esta forma nos lo deja saber el apóstol Pablo en muchos de sus textos o de sus cartas que pudo compartir con diferentes iglesias de distintas regiones. Pero quiero recordar específicamente esta carta a los Corintios, que dice lo siguiente: Si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no vale para nada. Todavía siguen en sus pecados. El testimonio de los apóstoles es fundamental. Que resucitó al tercer día y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos ya han muerto. Después se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí, que soy como un niño nacido anormalmente. En sus fuertes y convincentes palabras, el apóstol Pablo enseña a los hermanos de Corintio de que Cristo en realidad estuvo entre nosotros, murió y fue levantado, y tenemos muchos testigos que pudieron verificar esta realidad. No importa las veces que Pablo haya mencionado esto entre sus discípulos, al igual que los primeros apóstoles o que todas las generaciones de cristianos antes que nosotros, es posible que nos asalte la duda. Es por ello tan importante que tengamos un encuentro con el resucitado. Nuestra vida es como el camino a Emaús. Pidamos a nuestro Cristo que se nos revele y esto será suficiente. Si prestas atención y abres tus sentidos en cada Eucaristía, a una maravillosa oportunidad para encontrarte nuevamente con el resucitado. Recuerda lo que dice el texto de Lucas. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús. Te invito a que compartas con tus compañeros de clase tu testimonio de fe y si has tenido un encuentro especial con el resucitado.